Para finalizar y a modo de conclusión, revisemos los siguientes algoritmos sobre el abordaje del vómito en pediatría. El primer paso en el abordaje del paciente pediátrico con vómito es preguntarnos si tiene datos de alarma que nos orienten a descartar condiciones graves o extraintestinales de vómito. Es decir, si mi paciente con vómito tiene datos de hipertensión endocraniana, sospecha de sepsis o sospecha de un toxicosíndrome o intoxicación, debemos evaluar y tratar según el caso. Si no tiene estos datos, podemos seguir el abordaje diagnóstico. Otro de los pilares importantes en el abordaje del paciente con vómito es preguntarnos si tiene deshidratación o no. Si tiene deshidratación, debemos tratar según el caso. Este tema lo veremos en otra clase. Una vez que descarté datos de alarma y datos de deshidratación en el paciente con vómito en pediatría, es importante dividir a nuestros pacientes de acuerdo a su grupo de edad, en lactantes y preescolares, en neonatos y en escolares, ya que las causas van a cambiar según la edad. En este caso, o en este algoritmo, veremos los casos de vómito neonatal. En el contexto de vómito neonatal, ya excluyendo datos de alarma y ya tratando la deshidratación, debemos preguntarnos si el vómito en este paciente es de características biliares o no, ya que este nos va a partir los diagnósticos diferenciales. Si mi paciente en el contexto de vómito neonatal, sin datos de alarma, tiene vómito biliar, hay que descartar tres entidades principales: enterocolitis necrotizante, enfermedad de Hirschsprung y atresia intestinal. Por otro lado, si mi paciente con vómito en la etapa neonatal no tiene datos de vómito biliar, debemos descartar dos entidades principales: estenosis hipertrófica de píloro y atresia esofágica. También dentro de este grupo se pueden encontrar las gastroenteritis. Sin embargo, este tema lo tocaremos aparte. Iniciemos con los vómitos neonatales de características biliares. En este grupo de pacientes debemos preguntarnos si mi paciente, además de estos datos, tiene hemorragia gastrointestinal y si tiene prematurez o bajo peso. En el contexto de vómito biliar en neonatos, si tiene estos datos, deberemos orientar nuestro diagnóstico a una enterocolitis necrotizante. Y en el estudio de imagen podremos confirmar o apoyarnos al encontrar neumatosis intestinal o gas en vena porta. Por otro lado, si mi paciente con vómito neonato y de características biliares no tiene hemorragia gastrointestinal y tiene buen peso y no fue prematuro, debemos descartar enfermedad de Hirschsprung o atresia intestinal. ¿Cómo vamos a diferenciar entre estas dos? Bien, si el paciente además tuvo una expulsión de meconio normal, es decir, por debajo de las 48 horas, y el síndrome de oclusión intestinal o vómito se presenta en el primero o segundo día de vida, si tiene estas características, seguramente estaremos frente a una atresia intestinal. Y para ello pediremos una radiografía en la cual encontraremos la imagen característica de doble burbuja. Esto principalmente en el caso de atresia duodenal, la cual es la causa más frecuente de atresia intestinal. Por otro lado, si mi paciente en el contexto de vómito neonatal con datos biliares sin hemorragia gastrointestinal tiene un retraso en la expulsión de meconio mayor a 48 horas y además se presenta entre la segunda o tercera semana de vida, seguramente estaremos frente a una enfermedad de Hirschsprung. Aquí el dato pivote es el retraso en la expulsión de meconio mayor a 48 horas. Para esto podemos estudiar a nuestro paciente con radiografía de abdomen, con biopsia de colon o con manometría. En la radiografía o en el colon por enema vamos a encontrar el signo de zona de transición, el cual es característico de esta entidad, pero el gol estándar es la biopsia, en la cual vamos a encontrar ausencia de células ganglionares. Ahora vámonos al grupo de vómito neonatal sin datos de alarma con características no biliares. Como comentamos, aquí tenemos dos enfermedades principales: la estenosis hipertrófica de píloro y la atresia esofágica. ¿Cómo voy a diferenciar entre una y otra? En este contexto debemos preguntarnos si mi paciente tiene vómito en proyectil, si tiene vómito postprandial inmediato y si se caracteriza por tumoración en cuadrante superior derecho. Si tengo estos datos, seguramente estaremos frente a una estenosis hipertrófica y deberemos confirmar el diagnóstico
con un ultrasonido de abdomen, en el cual vamos a encontrar un grosor del píloro mayor a 3 a 4 milímetros, u otras características como una longitud mayor a 17 milímetros o un diámetro mayor a 15 o 18 milímetros. Vamos a pensar en atresia esofágica en aquel paciente neonato con vómito de características no biliares que no tenga vómito en proyectil. De hecho, la mayoría de estos pacientes van a tener regurgitación principalmente y síndrome de dificultad respiratoria con las tomas. En este contexto deberemos solicitar radiografías con medio de contraste en la cual podremos encontrar atresia esofágica y fístulas traqueoesofágicas, las cuales se encuentran en el 85% de estos casos. Como comentamos, la gastroenteritis también puede formar parte de este diagnóstico diferencial, pero eso lo tocaremos en otra clase. Ya revisado el algoritmo de abordaje de vómito en neonatos, ahora centrémonos en los lactantes y preescolares. Bien, en todo paciente con vómito en pediatría, como hemos comentado, debemos descartar datos de alarma, es decir, esos datos que nos orienten a enfermedades graves o a causas extraintestinales. Estos datos son la presencia de hipertensión endocriniana, la presencia de datos sugestivos de sepsis o la sospecha de intoxicación o toxicosíndromes. Si tenemos estos datos, debemos orientar nuestro diagnóstico a ellos y tratar según el caso. Si no tengo estos datos, estoy frente a un vómito en pediatría sin datos de alarma. El siguiente paso que tenemos que hacer es, como en todo paciente, establecer el grado de deshidratación y tratar según el caso. Una vez descartados los datos de alarma y estableciendo un plan de deshidratación, conviene orientarnos a la causa específica y dar el tratamiento específico. En el contexto de lactantes y preescolares, las principales enfermedades que vamos a descartar en el contexto de vómito son gastroenteritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, alergia a las proteínas alimentarias, apendicitis o hernia estrangulada, pancreatitis e invaginación intestinal. Veamos cómo vamos a abordar a estos pacientes. En todo paciente con vómito, sin datos de alarma y que esté entre la edad de lactantes y preescolares, la pregunta que debemos hacernos es, ¿mi paciente cursa con síndrome de oclusión intestinal? Es decir, además del vómito, este vómito tiene características biliares, hay distensión abdominal, dolor abdominal y disminución en la excreción de heces y gases. Si sí las tiene, debemos descartar tres entidades principales: invaginación intestinal, pancreatitis, apendicitis y hernia estrangulada. Vamos a ver cómo orientarnos a cada una de estas. Si mi paciente, por otro lado, no tiene datos de síndrome de oclusión intestinal, deberemos descartar ERGE, alergia a proteínas alimentarias y gastroenteritis. Vamos a desglosar cada una de estas. En el contexto de un vómito en pediatría en la edad de lactantes y preescolares sin datos de alarma y con datos de oclusión intestinal, debemos hacernos la siguiente pregunta. En este contexto, nuestro paciente tiene hemorragia gastrointestinal y una tumoración en cuadrante inferior derecho. Si las tiene, deberemos orientar nuestro diagnóstico a invaginación intestinal y para ello deberemos hacer un estudio confirmatorio, que en este caso es el ultrasonido, en el cual vamos a encontrar o esperaremos encontrar el signo de Diana o el signo de pseudoriñón. Si en este contexto de vómito en pediatría con datos de oclusión intestinal el paciente no tiene los datos de hemorragia gastrointestinal y no tiene datos de tumoración en cuadrante inferior derecho, debemos descartar pancreatitis u otros casos como apendicitis o hernia estrangulada. Si nuestro paciente en ese contexto tiene datos de abdomen agudo, fiebre y leucocitosis, deberemos descartar apendicitis y hernia estrangulada en función de la clínica. Si por otro lado nuestro paciente con vómito en pediatría tiene datos de oclusión intestinal, no tiene hemorragia gastrointestinal ni tumoración derecha y no tiene fiebre ni leucocitosis, seguramente estaremos frente a una pancreatitis y tendremos que descartarla. En el contexto de vómito en pediatría en lactantes y preescolares sin datos de alarma, en aquellos que no tengan datos de oclusión intestinal, como comentamos, debemos descartar ERGE, alergia a las proteínas alimentarias y gastroenteritis. La primera pregunta en este grupo de enfermedades que debemos hacernos es: ¿mi paciente tiene predominio de regurgitación más que de vómito
se asocia a talla baja y no tiene diarrea aguda, si tiene estos datos, debemos orientar nuestro diagnóstico a ERGE o alergias proteínas alimentarias, ya que si en el contexto de vómito en pediatría en lactantes y preescolares y no hay datos de oclusión intestinal y predomina el vómito sobre regurgitación y hay diarrea aguda, debemos descartar una gastroenteritis, la cual es la causa más común de vómitos en la edad de lactantes hasta escolares. En neonatos es menos frecuente. En el contexto de que predomine la regurgitación sobre el vómito, debemos diferenciar entre ERGE y alergia a las proteínas alimentarias. Estas entidades son muy parecidas clínicamente, pero se van a diferenciar de la siguiente manera. Si en ese contexto de predominio de regurgitación y talla baja sin diarrea, el paciente tiene sangre oculta en heces y tiene además diarreas crónicas, es decir, intermitentes o que duran más de 30 días, seguramente estaremos frente a una alergia a proteínas alimentarias. Si no cumple esas características, es decir, no hay diarrea crónica, no hay sangre oculta en heces y hay predominio de regurgitación asociado a talla baja, seguramente estaremos sobre una ERGE. Y para eso podemos pedir una pHimetría y vamos a encontrar un índice de reflujo mayor a 7%. O realizar una endoscopía y en el cual esperaremos encontrar esofagitis. De esta manera, hicimos un abordaje sistemático del paciente con vómito en pediatría. Hay que recordar que este mismo abordaje que comentamos aplica también para escolares, solamente cambian las frecuencias. La frecuencia de la invaginación intestinal disminuye y aumenta la frecuencia de pancreatitis, aumenta la frecuencia de apendicitis y sobre todo aumenta la frecuencia de gastroenteritis.